En una mañana gris del 28 de junio de 1914, el destino de Europa cambió para siempre. Un disparo en Sarajevo, aparentemente insignificante, desató una serie de acontecimientos que arrastraron a las naciones del continente a un conflicto devastador, la Primera Guerra Mundial. Pero para comprender la magnitud de esta conflagración, debemos regresar al pasado, a un periodo donde las tensiones se acumulaban como nubes oscuras, presagiando una tormenta inminente. Vamos a desentrañar las raíces de esta guerra mundial explorando el complejo entramado de rivalidades, ambiciones y alianzas que definieron el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. En 1871, la unificación de Alemania bajo el liderazgo de Otto von Bismarck marcó un hito fundamental en la historia europea. La consolidación del Segundo Reich no solo transformó el mapa político del continente, sino que también alteró el equilibrio de poder que había mantenido una relativa estabilidad en Europa durante décadas. La recién formada Alemania, con su rápido crecimiento industrial y militar, emergió como una potencia dominante y desafiante en el escenario europeo. La ascensión de Alemania provocó una serie de reacciones en cadena entre las naciones vecinas, generando un ambiente de desconfianza y rivalidad. Como observó Winston Churchill, desde 1871, Europa vivió como sobre un volcán. Nadie sabía cuándo estallaría, pero todos sabían que lo haría. La unificación alemana no solo trastocó el equilibrio de poder, sino que también creó una serie de alianzas y contraalianzas que dividieron a Europa en dos bloques principales. La Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, surgió como una respuesta a la creciente influencia de Alemania y sus aliados. En contraste, la Triple Alianza, que unía a Alemania, Austria-Hungría e Italia, estableció un frente común que se oponía a la Entente. Este sistema de alianzas, diseñado para proporcionar seguridad y estabilidad, en realidad creó un frágil equilibrio que, en lugar de prevenir conflictos, los amplificó. Las alianzas no solo dividieron a Europa, sino que transformaron cualquier incidente local en un posible conflicto global. La red de alianzas, en lugar de ser un escudo de protección, se convirtió en una trampa que arrastró a las naciones a la guerra cuando estalló el conflicto en los Balcanes. A medida que el siglo XIX avanzaba, el fervor del imperialismo se intensificó. Las grandes potencias europeas se embarcaron en una frenética carrera por conquistar territorios en África y Asia. Este fervor imperialista no solo exacerbó las tensiones entre las naciones europeas, sino que también generó un sentimiento de rivalidad y resentimiento. La competencia por los recursos y las colonias se convirtió en una fuente de conflictos y malentendidos, que contribuyó al ambiente cargado de animosidad que caracterizaba el inicio del siglo XX. El nacionalismo, una ideología que exaltaba el orgullo y la identidad nacional, también jugó un papel crucial en la formación del clima de tensión que precedió a la guerra. En toda Europa, el nacionalismo exacerbó el fervor patriótico y la rivalidad entre los países. Este sentimiento no solo influyó en la política interna de las naciones, sino que también afectó las relaciones internacionales. Como observó Samuel Johnson, el nacionalismo es el último refugio de los canallas. El nacionalismo extremo alimentó la hostilidad y preparó el terreno para conflictos inevitables. En los Balcanes, la situación era especialmente volátil. La región, conocida como el polvorín de Europa, había sido el escenario de numerosos conflictos y tensiones durante décadas. Las guerras balcánicas, que tuvieron lugar entre 1912 y 1913, dejaron heridas abiertas y conflictos no resueltos. Los estados balcánicos, en su lucha por la independencia del Imperio Otomano y por el control territorial, crearon un ambiente cargado de tensiones. Este polvorín de resentimientos y ambiciones estaba esperando una chispa que pudiera desencadenar una explosión a gran escala. Esa chispa llegó en forma del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Este acto, llevado a cabo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio, fue el catalizador que hizo estallar las tensiones acumuladas durante décadas. La reacción en cadena de movilización de alianzas y la declaración de guerra fueron rápidas y devastadoras. En cuestión de semanas, Europa se vio atrapada en un conflicto global que no solo transformó el paisaje del continente, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del mundo. La Primera Guerra Mundial no fue simplemente el resultado de un solo incidente, sino el producto de décadas de rivalidades, alianzas y tensiones acumuladas.
Las consecuencias de este conflicto global fueron profundas y duraderas, sentando las bases para las tensiones que eventualmente llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra transformó el orden mundial, redefinió fronteras y dejó una herida que seguiría doliendo durante generaciones. El 28 de junio de 1914, el destino de Europa se selló en un pequeño rincón del continente. Sarajevo, una ciudad que hasta entonces era conocida por su historia multicultural y su vibrante vida urbana, se convirtió en el epicentro de un cataclismo que transformaría el mundo. En esa mañana cálida, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, Sofía, fueron asesinados por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio-bosnio. Este acto, aparentemente trivial, tendría repercusiones que resonarían a lo largo y ancho del continente europeo. El atentado se produjo en un contexto de creciente tensión y animosidad en los Balcanes. Francisco Fernando y su esposa estaban realizando una visita oficial a Sarajevo cuando fueron atacados por un grupo de extremistas serbios que buscaban provocar la independencia de los pueblos eslavos del sur bajo dominio austrohúngaro. La bala disparada por Gavrilo Princip, como observó el historiador Jon Kigen, comenzó la Gran Guerra. Esta breve y mortal acción fue el catalizador que encendió la chispa en un polvorín de tensiones acumuladas y rivalidades internacionales. El impacto inmediato del asesinato fue profundo. La reacción de Austria-Hungría fue rápida y decisiva. En un movimiento que no dejó lugar a dudas sobre la seriedad de sus intenciones, Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia, cargado de demandas estrictas que buscaban castigar al país vecino por su supuesto apoyo a los nacionalistas responsables del atentado. La postura firme de Austria-Hungría fue respaldada por Alemania, su aliado en la Triple Alianza, que ofreció su completo apoyo en caso de conflicto. Serbia, respaldada por su aliado ruso, no pudo cumplir con todas las demandas de Austria-Hungría. La negativa serbia, junto con la presión rusa para apoyar a los eslavos del sur, llevó a Austria-Hungría a declarar la guerra a Serbia el 25 de julio de 1914. Este acto, en apariencia una respuesta a un conflicto local, pronto se transformó en una conflagración global debido a la red de alianzas y compromisos militares que habían sido establecidos durante décadas. Como advirtió Theobald von Bethmann-Hoyeck, el canciller alemán, una guerra preventiva en la actualidad sería suicidio. Sin embargo, una vez que se habían cruzado las primeras líneas, las alianzas entre las grandes potencias hicieron imposible la contención del conflicto. Rusia movilizó sus tropas en apoyo a Serbia, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Francia, aliada de Rusia, fue arrastrada al conflicto cuando Alemania invadió Bélgica y, por ende, Francia, el 3 de agosto de 1914. La guerra, que comenzó como una disputa regional, pronto se extendió a una guerra mundial, con el Imperio Británico y sus dominios también implicados debido a su tratado con Bélgica. La guerra, que inicialmente parecía un conflicto localizado, se expandió rápidamente a nivel global. Los sistemas de alianzas transformaron una serie de actos de agresión en un conflicto sin precedentes, donde las naciones más poderosas del mundo se encontraron en bandos opuestos. La complejidad y la magnitud de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en una demostración impactante del poder destructivo de las alianzas militares y el impacto de las decisiones políticas tomadas en un contexto de tensión extrema. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, desencadenó una serie de eventos que rápidamente llevaron a Europa a una guerra total. La compleja red de alianzas militares, diseñada en teoría para mantener el equilibrio de poder, en realidad, transformó una serie de disputas locales en un conflicto global. La rapidez con la que se movilizaron los ejércitos y la entrada de las grandes potencias en la guerra evidencian cómo las decisiones políticas y militares aceleraron el ritmo de la guerra. La movilización de los ejércitos se produjo a una velocidad asombrosa. Los planes de guerra, como el alemán Plan Schlieffen, se activaron con una rapidez sin precedentes. El Plan Schlieffen, diseñado por el general alemán Alfred von Schlieffen, buscaba evitar una guerra en dos frentes al derrotar a Francia rápidamente antes de que Rusia pudiera movilizar completamente sus tropas. La estrategia implicaba una invasión rápida a través de Bélgica y una posterior invasión de Francia desde el norte. Sin embargo, el plan se encontró con una resistencia inesperada. Los belgas, bajo el liderazgo del rey Alberto I, ofrecieron una resistencia feroz que no había sido anticipada por los estrategas alemanes. El ejército francés, dirigido por el general Joseph Joffre, también logró una resistencia significativa en la batalla del Marne,
lo que resultó en una prolongada guerra de trincheras en el frente occidental. Como Helmut von Moltke el Viejo, el destacado estratega militar prusiano, observó: todos los planes militares fallan en el primer contacto con el enemigo. Este principio se confirmó dolorosamente mientras la guerra se estancaba en un conflicto de desgaste. En el frente oriental, Rusia, bajo el liderazgo del zar Nicolás II y sus generales, como el gran duque Nicolás, movilizó rápidamente sus fuerzas contra Alemania y Austria-Hungría. La movilización rusa, aunque masiva, no fue completamente efectiva, y los errores estratégicos y la falta de coordinación llevaron a una serie de derrotas iniciales. Sin embargo, la vasta extensión del frente oriental y la lucha prolongada influyeron en el curso general de la guerra. La entrada de Gran Bretaña en la guerra, tras la invasión de Bélgica, marcó un punto de inflexión crucial. El primer ministro británico, Herbert Asquith, y el secretario de Estado para la guerra, Sir Edward Grey, se encontraron en una posición difícil. La entrada de Gran Bretaña en la guerra amplió el conflicto y reforzó la Triple Entente con recursos adicionales y una fuerza militar significativa. La política de bloqueos navales impuesta por Gran Bretaña también tuvo un impacto profundo en la economía de los países centrales, exacerbando las dificultades durante el conflicto. En cuanto a Austria-Hungría, el emperador Francisco José, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, conde Leopold von Berchtold, presionó por una dura respuesta contra Serbia. Este enfoque radical, respaldado por Alemania y su canciller, Theobald von Bethmann-Hoyeck, condujo a una serie de alianzas que arrastraron a las principales potencias europeas al conflicto. Bethmann-Hoyeck, preocupado por el impacto de una guerra prolongada, advirtió que una guerra preventiva en la actualidad sería suicidio. Sin embargo, una vez que las alianzas se activaron, el conflicto se extendió más allá de lo previsto. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra, las tensiones acumuladas durante décadas hicieron que la guerra fuera casi inevitable. La diplomacia, con todas sus negociaciones y propuestas de paz, fracasó en su mayoría. Los líderes europeos, atrapados en un laberinto de compromisos y alianzas, no pudieron encontrar una solución pacífica a las crecientes tensiones. Como Federico el Grande expresó, la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. Los intentos de mediar y desactivar el conflicto fueron insuficientes frente a la dinámica de poder que había llevado al continente al borde de la guerra. La invasión de Bélgica, un pequeño pero estratégico país neutro, marcó un punto de inflexión crucial en el inicio de la guerra y tuvo repercusiones significativas en el ámbito internacional. Cuando el 4 de agosto de 1914, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera belga en su avance hacia Francia, la violación de la neutralidad belga fue un acto que no solo contravino las normas internacionales, sino que también arrastró a Gran Bretaña al conflicto. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Herbert Asquith y el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Sir Edward Grey, se vio obligado a intervenir en defensa de la integridad de Bélgica. Como Grey mismo lo expresó, es un pequeño estado, pero su violación nos concierne. Esta invasión no solo violaba el Tratado de Neutralidad belga, sino que también desató una serie de compromisos y alianzas que llevaron a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania el mismo día. La entrada de Gran Bretaña amplió el conflicto y dio inicio a una guerra total que involucró a casi todas las grandes potencias mundiales. Mientras el frente occidental se configuraba en un violento estancamiento, el frente oriental se desarrollaba de manera diferente. La guerra en el frente occidental, caracterizada por la invasión alemana a través de Bélgica y el consiguiente estancamiento en las trincheras, contrastó con la dinámica más móvil del frente oriental. En el oeste, las estrategias iniciales de movimiento rápido, como el Plan Schlieffen, rápidamente dieron paso a una guerra de trincheras. Los campos de batalla se convirtieron en un paisaje desolado de barro, alambre de espino y fortificaciones improvisadas, donde los ejércitos se enfrentaban en una guerra de desgaste. Paul Fussell, en su desgarradora descripción, capturó la esencia de esta experiencia. El barro, la muerte y el miedo se convirtieron en compañeros inseparables en las trincheras. La vida en las trincheras era una prueba de resistencia y supervivencia, marcada por condiciones horrendas y una lucha constante por avanzar en un frente que parecía inmutable. En contraste, el frente oriental, que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, presentó un escenario diferente. La guerra en este frente era más móvil debido a la vasta extensión del territorio y la menor densidad de tropas. Aquí, las grandes batallas se libraron en un espacio mucho mayor, y la dinámica de avance y retroceso era más pronunciada.
Las fuerzas alemanas y austrohúngaras se enfrentaron a los ejércitos rusos en una serie de campañas que variaban desde avances rápidos hasta derrotas significativas. La guerra en el este, aunque menos estática que en el oeste, presentó sus propias dificultades y desafíos, incluyendo la enorme extensión del frente y las complicaciones logísticas. El cambio de una guerra de movimiento a una guerra de trincheras en el frente occidental tuvo un impacto profundo en la naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como un intento de movimientos rápidos y decisivos se transformó en un estancamiento prolongado y agotador. La construcción de trincheras a lo largo de cientos de kilómetros creó un paisaje de guerra caracterizado por la inmovilidad y la brutalidad. Esta transformación reveló la nueva realidad del conflicto. Una guerra de desgaste donde las ofensivas costaban enormes pérdidas y el avance era mínimo. A medida que la Primera Guerra Mundial avanzaba, el costo humano del conflicto se hacía cada vez más evidente, desbordando todas las expectativas y dejando cicatrices profundas en la sociedad. Las cifras de muertos y heridos alcanzaron dimensiones colosales, transformando el paisaje de Europa en un testimonio desgarrador de la devastación que había traído la guerra. En el campo de batalla, las pérdidas militares fueron abrumadoras. Alrededor de 10 millones de soldados perdieron la vida durante el conflicto, y las batallas de Verdún y el Somme se erigieron como símbolos trágicos de la carnicería sin precedentes. La batalla de Verdún, librada entre febrero y diciembre de 1916, se convirtió en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra, con una cantidad de bajas que superó el millón. La estrategia alemana de desgaste y la feroz resistencia francesa hicieron de Verdún un sinónimo de la brutalidad del conflicto. De manera similar, la batalla del Somme, que comenzó en julio de 1916 y se extendió hasta noviembre, fue una de las más costosas, con alrededor de 1 millón de bajas en total. Estas batallas, que se libraron en un paisaje de trincheras y barro, simbolizan la masacre sin fin que caracterizó el conflicto. Como Erich Ludendorff, uno de los principales comandantes alemanes, lo resumió, esta guerra ha sido una masacre sin fin. El impacto de la guerra no se limitó a los campos de batalla. Las bajas civiles también fueron devastadoras. La guerra trajo consigo una ola de sufrimiento que se extendió más allá de las trincheras. Millones de civiles murieron debido a la hambre, enfermedades y bombardeos. La ocupación de territorios, los bloqueos navales y la destrucción de infraestructuras provocaron escasez de alimentos y suministros esenciales, lo que llevó a un aumento en las muertes civiles. En áreas como Bélgica y el noreste de Francia, la población sufrió enormemente debido a la falta de recursos y las condiciones de vida deterioradas. Los bombardeos aéreos y los ataques a ciudades también contribuyeron a las bajas civiles, dejando una marca indeleble en las ciudades europeas y en sus habitantes. Los efectos psicológicos de la guerra fueron igualmente devastadores. El fenómeno conocido como el shock de las trincheras reflejó el profundo impacto mental que la guerra tuvo en los soldados. La experiencia de vivir en condiciones extremas, enfrentarse a un constante peligro y ser testigos de la muerte a gran escala llevó a muchos soldados a sufrir de trastornos psicológicos severos. El término shock de las trincheras se utilizó para describir el estado de angustia y desorientación que afectó a una generación de combatientes. Como Siegfried Sassoon, un poeta y soldado británico que sobrevivió al conflicto, lo expresó con claridad: los hombres no pueden soportar el horror de la guerra sin perder parte de su humanidad. Esta pérdida de humanidad, a través de la exposición a la violencia y el sufrimiento extremos, dejó cicatrices profundas en la psique de aquellos que vivieron la guerra. La Primera Guerra Mundial, con su escala de destrucción y el costo humano inmenso, transformó no solo los mapas políticos, sino también el tejido de la sociedad europea. Las pérdidas y el sufrimiento provocaron un cambio en la percepción de la guerra y su impacto en la humanidad. La guerra dejó un legado de dolor y trauma que resonaría a lo largo de las generaciones, marcando para siempre el entendimiento del conflicto y sus consecuencias en la vida de millones de personas. Mientras la Primera Guerra Mundial se desarrollaba con una brutalidad sin precedentes, el conflicto también introdujo una serie de aspectos menos conocidos que transformaron la naturaleza de la guerra y su impacto en la sociedad global. Estos elementos, a menudo eclipsados por las grandes batallas y las estadísticas de bajas, ofrecieron una visión profunda de cómo la guerra moldeó el mundo en el que vivimos. Uno de los aspectos menos comentados es el establecimiento de los primeros campos de concentración durante la Primera Guerra Mundial. Aunque los campos de concentración son más comúnmente asociados con la Segunda Guerra Mundial, durante el conflicto de 1914 a 1918, las potencias beligerantes también crearon campos de internamiento.
En Alemania y otros países, se establecieron estos campos para albergar prisioneros de guerra y civiles de naciones enemigas. Estos campos, aunque no tan notorios como los de la Segunda Guerra Mundial, representaron un primer paso en la utilización de campos de concentración como herramienta de control y represión. Los prisioneros, que a menudo incluían mujeres y niños, enfrentaban condiciones severas, incluyendo hambre y enfermedad, reflejando el impacto deshumanizador de la guerra en todos los frentes. El conflicto también fue testigo de avances tecnológicos significativos que transformaron la guerra en un escenario altamente mecanizado y mortal. La Primera Guerra Mundial marcó el debut de innovaciones como los tanques, que revolucionaron la guerra de trincheras al permitir la movilidad en un campo de batalla previamente estancado. Los aviones, que inicialmente se usaban para la observación, pronto se convirtieron en herramientas esenciales en combates aéreos y bombardeos. Los submarinos alemanes, con sus ataques devastadores en el Atlántico, cambiaron la naturaleza de la guerra naval. La introducción de armas químicas, como el gas mostaza, añadió una dimensión aterradora al conflicto, causando dolor y sufrimiento sin precedentes. Albert Einstein capturó esta paradoja cuando dijo: «La ciencia ha encontrado la manera de matar más eficientemente, pero no de evitar el conflicto». Estos avances tecnológicos no solo aumentaron la letalidad de la guerra, sino que también marcaron un cambio fundamental en la forma en que se libraban los conflictos. La propaganda y la censura jugaron un papel crucial en la Primera Guerra Mundial, moldeando la percepción pública del conflicto. Los gobiernos de las potencias beligerantes emplearon una intensa campaña de propaganda para mantener el apoyo público y la moral. Carteles, películas y discursos estaban diseñados para promover la causa de la guerra y demonizar al enemigo. Al mismo tiempo, la censura se aplicó de manera rigurosa para controlar la información que llegaba al público. La cobertura de las batallas, las bajas y las dificultades en el frente se filtraba cuidadosamente para evitar la desmoralización. Este control de la información reflejaba el esfuerzo de las naciones para mantener una narrativa que respaldara sus esfuerzos bélicos y ocultara la dureza de la realidad del conflicto. En el ámbito doméstico, la guerra tuvo un impacto significativo en el rol de las mujeres. Con millones de hombres enlistados y enviados al frente, las mujeres asumieron roles cruciales en la economía de guerra. Trabajaron en fábricas de municiones, asumieron puestos en oficinas gubernamentales y, en algunos casos, participaron directamente en la industria militar. Este cambio fue radical, ya que las mujeres tomaron trabajos que anteriormente solo eran ocupados por hombres, demostrando su importancia en el esfuerzo bélico. Vera Brittain, una de las figuras prominentes de la época, observó: «Nunca antes en la historia habían sido las mujeres tan indispensables en la guerra». La contribución de las mujeres durante la Primera Guerra Mundial no solo fue esencial para el esfuerzo de guerra, sino que también sentó las bases para los movimientos de igualdad de género en las décadas siguientes. La Primera Guerra Mundial, con sus avances tecnológicos, cambios sociales y la implementación de políticas de propaganda y censura, no solo redefinió el campo de batalla, sino que también transformó la sociedad en su conjunto. Estos aspectos menos conocidos, pero profundamente significativos, ofrecen una visión más completa de cómo la guerra influyó en la vida cotidiana y cómo preparó el escenario para el mundo moderno. En la vasta extensión de la Primera Guerra Mundial, uno de los aspectos más crudos y a menudo desgarradores fue la vida en las trincheras. Este sistema de fortificaciones, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros, se convirtió en el escenario primordial del conflicto en el frente occidental, donde la vida de los soldados se transformó en una experiencia de sufrimiento constante. Las condiciones en las trincheras eran extremas. El terreno fangoso, combinado con las lluvias interminables, convertía las trincheras en zanjas llenas de barro y agua estancada. Las ratas, que se multiplicaban en el entorno húmedo y sucio, no solo eran una molestia constante, sino que también eran portadoras de enfermedades. La presencia de estas criaturas, junto con el riesgo de infestaciones por piojos, creaba un ambiente insalubre y perturbador. Las enfermedades como la fiebre tifoidea y el pie de trinchera eran comunes y devastadoras, afectando la salud de los soldados y exacerbando el sufrimiento físico y mental. La comida era escasa y, a menudo, de mala calidad, lo que contribuía a la desnutrición y el debilitamiento de las tropas. Los soldados vivían en un estado de continua exposición a las inclemencias del tiempo, que solo añadían una capa más de desdicha a su existencia ya deteriorada. Wilfred Owen, un poeta y soldado británico, capturó la esencia de este tormento cuando escribió: «Las trincheras son como la tumba de los vivos, siempre esperando la muerte».
La rutina diaria en las trincheras era una mezcla de tensión constante y tareas mundanas. Los soldados cumplían turnos de guardia, enfrentando la amenaza constante de ataques enemigos y la incertidumbre de los bombardeos. Durante estos periodos de vigilancia, la vigilancia era vital para la supervivencia, ya que un momento de descuido podía significar la muerte. Las trincheras requerían reparaciones continuas debido al desgaste y los daños causados por la artillería. Entre bombardeos y ataques, los soldados trataban de encontrar breves momentos de descanso, a menudo en condiciones mínimamente mejores, pero siempre bajo la sombra de la amenaza inminente. La rutina incluía también la elaboración de comidas improvisadas con los recursos limitados disponibles y la gestión de los suministros esenciales. En medio de esta desesperación y adversidad, surgió una notable camaradería entre los soldados. La necesidad de apoyo mutuo y el compartir de las penurias y el miedo crearon fuertes lazos de hermandad. Esta camaradería se convertía en una fuente de fortaleza y resistencia, ayudando a los soldados a enfrentar las duras realidades de la guerra. El humor negro, las historias compartidas y el apoyo emocional se convirtieron en un salvavidas psicológico para muchos. La solidaridad en las trincheras no solo ayudaba a sobrellevar las circunstancias, sino que también proporcionaba una sensación de unidad frente a la brutalidad del conflicto. La vida en las trincheras, con su mezcla de sufrimiento extremo, rutina monótona y profunda camaradería, se convirtió en un símbolo del costo humano y psicológico de la Primera Guerra Mundial. Estos aspectos de la experiencia bélica revelan la resiliencia y el coraje de aquellos que vivieron y lucharon en condiciones tan horrendas. La realidad de las trincheras, con su dolor y su humanidad compartida, es un testimonio duradero de la guerra en su forma más brutal y personal. La Primera Guerra Mundial, además de sus consecuencias inmediatas y devastadoras, también se destacó por su impacto masivo en las estadísticas, la economía, la política y las relaciones internacionales. Cada uno de estos aspectos pintó un cuadro complejo de un conflicto que transformó radicalmente la faz del mundo. En términos de estadísticas, la magnitud de la pérdida de vidas fue asombrosa. Se estima que aproximadamente 10 millones de soldados murieron durante la guerra, con millones más heridos, muchos de ellos con secuelas físicas y psicológicas duraderas. Las bajas civiles también fueron alarmantes. Se calcula que murieron entre 6 y 10 millones de civiles debido a la guerra, en su mayoría por hambre, enfermedades y bombardeos indiscriminados. Las batallas más sangrientas, como Verdún y el Somme, tuvieron cifras de bajas que superaron los 300,000 muertos y heridos en cada una, dejando huellas profundas en las comunidades afectadas. La economía mundial también sufrió profundamente a causa del conflicto. Los costos financieros fueron astronómicos, con las potencias beligerantes gastando aproximadamente $200.000 millones en los combates, una suma equivalente a más de $3 billones actuales. Esta enorme carga financiera se tradujo en una pesada deuda nacional y en un endeudamiento significativo para muchos países. La guerra causó una devastación económica que influyó en la inflación y en el colapso de economías enteras. En Alemania, la inflación se disparó, alcanzando niveles que llevaron a la hiperinflación en la década de 1920, cuando el marco alemán perdió casi toda su valor. La escasez de alimentos y recursos básicos también fue un problema crítico durante la guerra. El bloqueo naval impuesto por los aliados a Alemania llevó a una crisis alimentaria en el país, que sufrió de una grave escasez de alimentos. Los racionamientos estrictos se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana, con los ciudadanos alemanes, británicos y franceses enfrentando la difícil tarea de hacer frente a la falta de comida y otros suministros esenciales. El impacto de la guerra en la agricultura y la producción industrial exacerbó la escasez, llevando a una disminución en la calidad de vida y a una crisis humanitaria en varias naciones. En el ámbito político, la guerra tuvo un impacto significativo en las estructuras de poder y en el equilibrio geopolítico. La caída de imperios centenarios fue una de las consecuencias más notables. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se desintegraron, dando lugar a nuevos estados y a una reconfiguración política en Europa y Oriente Medio. El Imperio Ruso se desplomó, lo que llevó a la Revolución Rusa de 1917 y al establecimiento de la Unión Soviética bajo el liderazgo de los bolcheviques. La nueva realidad política se definió por el ascenso de regímenes radicales y la reconfiguración de las fronteras en el continente europeo y más allá. Los tratados de paz que siguieron al conflicto, especialmente el Tratado de Versalles de 1919, tuvieron consecuencias duraderas. El tratado,
que puso fin formalmente a la guerra, impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, el desarme y reparaciones económicas significativas. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento en Alemania, contribuyendo al surgimiento de tensiones que eventualmente desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Otros tratados, como el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon, también redibujaron el mapa de Europa, creando nuevos estados y alterando las fronteras existentes. Los personajes políticos que jugaron un papel crucial en el desarrollo y la resolución de la guerra incluyeron figuras como el primer ministro británico David Lloyd George, cuyo liderazgo durante la guerra y las negociaciones de paz fue fundamental. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, introdujo sus famosos 14 puntos, una serie de propuestas para asegurar una paz duradera y evitar futuros conflictos, aunque muchos de estos puntos fueron modificados o ignorados en las negociaciones finales. El emperador Guillermo II de Alemania, que abdicó en 1918, y el zar Nicolás II de Rusia, quien fue derrocado y ejecutado durante la Revolución Rusa, fueron otras figuras clave que simbolizaron el colapso de los antiguos sistemas monárquicos y el surgimiento de nuevas ideologías y gobiernos. Al reflexionar sobre la Primera Guerra Mundial, es crucial recordar las lecciones que este devastador conflicto nos ha dejado. Las rivalidades imperialistas, el fervor nacionalista y las alianzas inflexibles crearon un entorno explosivo que llevó a una guerra de escala global. Como advirtió George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La combinación de causas a largo plazo, como las alianzas y el nacionalismo, junto con el desencadenante inmediato del asesinato en Sarajevo, demuestra cómo las tensiones acumuladas pueden detonar un conflicto de dimensiones impredecibles. En palabras de Bertrand Russell, la guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda. Esta reflexión subraya que los conflictos bélicos no resuelven los problemas fundamentales, simplemente dejan un legado de destrucción y sufrimiento. La Primera Guerra Mundial no solo redefinió el siglo XX en términos de política, economía y sociedad, sino que también sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Los tratados y las tensiones no resueltas del primer conflicto contribuyeron al surgimiento de un nuevo ciclo de hostilidades, culminando en otra guerra mundial devastadora. Con esta visión del impacto duradero de la Primera Guerra Mundial, concluimos nuestro recorrido por uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de los eventos y lecciones de la Gran Guerra. Esperamos que esta reflexión sobre el pasado nos inspire a trabajar hacia un futuro más pacífico y comprensivo.